Bien, yo voy a hacer una mirada un poco más macro del turismo comunitario como país, ¿no? O sea, a nivel de lo que está pasando en Perú y lo que ha sido el desenvolvimiento del turismo comunitario en nuestro país, teniendo en cuenta que el Perú es uno de los, bueno, las experiencias de turismo comunitario que hay en el Perú son de las más antiguas que tenemos en América, ¿no? De los años 70, sobre todo en la zona sur, como parte del circuito que une el conocido Cusco, Puno, Arequipa, se han empezado a desarrollar experiencias perdón, de turismo comunitario que han tenido toda una trayectoria y que en muchos casos son ejemplos para otras experiencias de turismo comunitario en América Latina. En ese sentido, primero les voy a poner en el contexto que tenemos como país respecto al turismo en general, porque es muy importante tener los contextos de país, ¿no? En el cual a partir de ello entender cómo entender el desarrollo de los emprendimientos de turismo comunitario. El año 2019 no he considerado el 2020 teniendo en cuenta que ha habido un proceso de pandemia, ¿no? Por el cual el turismo casi ha desaparecido, sobre todo el turismo externo. En 2019 perdón, tenemos alrededor de más de 4 millones de turistas. El 2017, esos 4 millones de turistas ha hecho un promedio de más de 8 mil millones de dólares como movimiento económico, ¿no? Turismo, si solamente nos consideramos el turismo receptivo, estamos hablando de 4.895 millones de dólares para el 2018. ¿No? Entonces, hay un movimiento importante de turistas a los cuales, sin embargo, hay que desagregar, por ejemplo, la fuerte migración venezolana que hemos tenido, cientos de miles de migrantes venezolanos que han llegado al Perú, cientos de miles también de turistas que entran por nuestras fronteras, ¿no? Pues, principalmente Chile, tenemos más de 1 millón de turistas chilenos que solo ingresan para hacer compras, para tener atención médica, para asistir a restaurantes en la frontera entre Perú y Chile. Entonces, por eso es que considero también poner un dato importante, que es la cantidad de turistas que visitan Machu Picchu, ¿no? Que es nuestro principal icono del turismo en el Perú, que está alrededor de 1.215.000 personas, visitantes extranjeros, que visitan en este caso Machu Picchu, que nos puede dar de alguna manera, si bien no todos los turistas que entran al Perú, que realmente vienen a hacer turismo, dentro de la perspectiva y el concepto que conocemos, visitan Machu Picchu, pero la mayoría de ellos. Entonces eso nos puede dar un indicador de realmente cuál es el movimiento, sobre todo de turismo receptivo. Luego está obviamente el turismo nacional, que tiene un movimiento también importante, pero que presenta otras características, ¿no? Bien, refiriendo ahora a la historia del turismo comunitario en el caso del Perú, tenemos en cuenta que también hay un proceso bastante interesante de parte del mismo Estado. Como les señalé al inicio, desde los años 70 ya hay experiencias de turismo en comunidad, turismo comunitario, con apoyo en algunos casos de algunos organismos no gubernamentales, pero ya el Estado, desde el año 2005 aproximadamente, empieza a preocuparse, a tomar interés sobre esta actividad del turismo comunitario, ¿no? Porque ya desde los años 90 ha habido un fuerte impulso del turismo en el Perú, dentro de la perspectiva de liberalización del mercado, de entrada de grandes inversiones, sobre todo en el rubro hotelero, pero a partir ya de la década del 2000 hay un interés de parte del Estado, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo desarrolla el año 2007 unos primeros lineamientos para el desarrollo del turismo comunitario en el Perú. A partir del 2007 ha habido un proceso continuo, sistemático de parte del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para desarrollar este rubro, ¿no? Del turismo comunitario en el Perú, ¿no? Se han sacado hay todo un plan estratégico del turismo comunitario, un marco técnico del turismo comunitario, lineamientos para el desarrollo, ¿no? En todos estos años, desde el 2007, hay un manual para el proceso de evaluación de nuevas iniciativas a la estrategia de turismo comunitario. El logo que ven ustedes en la parte inferior derecha es un logo que se ha instalado a partir del año 2019 como parte de un relanzamiento del turismo comunitario en el país, porque efectivamente, y este es algo importante que también hay que tener en cuenta en relación a las anteriores exposiciones,
El turismo comunitario se ha convertido de alguna manera en una esperanza para muchas comunidades, sobre todo comunidades pobres en nuestro país, ¿no? ¿Y una esperanza en relación a qué? En relación a los grandes movimientos turísticos y a la gran economía que mueven los principales destinos de nuestro país, sobre todo en la zona sur, ¿no? Es en la zona sur donde empiezan las primeras experiencias de turismo comunitario, básicamente en Puno, en la isla de Taquile, Amantaní, y que han tenido una trayectoria interesante y muy, muy importante de verla y analizarla. Cuando me refiero a esperanza es porque obviamente el gran desarrollo turístico que había en zonas como Cusco, las comunidades han sido solo espectadores de este gran desarrollo económico, ¿no? Espectadores o invitados subsidiarios de todo este importante movimiento económico. Entonces, y frente al ver todo ese movimiento económico, una de las esperanzas, una de las estrategias también dentro de la política del Estado, porque en algunos casos también han surgido conflictos, es promover esta idea del turismo comunitario. Por favor, no muevan la diapositiva. Bien, ahora vamos a ver cuáles son, de alguna manera, las cifras del turismo comunitario en el país. Les estoy diciendo que desde el año 70 empiezan las primeras experiencias, ya de manera organizada el Estado a través del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo desarrolla todo un programa sistemático para apoyar estas iniciativas. Y desde ese entonces, desde el año 2007 a la actualidad, al 2020, tenemos 72 comunidades y 67 emprendimientos ubicados en 13 regiones del país. Ustedes ven el mapa del Perú y más o menos la distribución de estos emprendimientos que están asociados, ¿no? Son subsidiarios de los principales destinos turísticos que tenemos en el país. Por eso la mayor acumulación son en la zona sur, que también es una de las zonas más pobres y con mayor cantidad de comunidades del país. Entonces, en todo este tiempo tenemos esa cantidad de comunidades, 72 comunidades, pero solo 67 emprendimientos dentro de este proceso de turismo rural comunitario. Por eso también pongo la cifra de que la cantidad de comunidades que tenemos en el país es 9.385 comunidades. Esto nos da una estimación de que aproximadamente la participación de comunidades en estas estrategias de turismo rural comunitario es menos del 0,1% de las comunidades existentes en el país. Además, ¿cuál es su participación en el movimiento económico del turismo en general? ¿No? Estamos hablando, según cálculos del propio Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, alrededor de 5 millones de soles. Esto al cambio actual. Bien, entonces el porcentaje de comunidades que están participando de estas iniciativas todavía en el Perú respecto al total es bastante bajo, ¿no? Frente a 9.385, solo 67 emprendimientos tenemos en 72 comunidades. El avance desde los primeros años de desarrollo de estas iniciativas no ha sido continuo, ¿no? Más o menos se mantiene una misma cantidad de comunidades desde hace varios años. El movimiento económico que generan son 5 millones de soles, que al cambio en euros actualmente es un poco más de 1 millón de euros, ¿no? O 1.200.000 dólares, que generan movimiento económico, estos 67 emprendimientos. Teniendo en cuenta las cifras anteriores que mostré, que son cercanas a los 8.000 millones de dólares que genera el turismo en el país, también la participación del movimiento económico por parte de las iniciativas de turismo comunitario es bastante reducido, ¿no? Los cálculos que se hacían en el año 2017 es que al 2021 íbamos a tener un movimiento económico de estos emprendimientos de alrededor de 40 millones de soles. Sin embargo, obviamente por los temas de la pandemia, esto no ha sido así. Ahora quería referirme, ya que estamos en el tema, es ver el tema de la incidencia política y cuál es la dinámica que se está generando. Yo quería centrarme, más allá de todos los temas que ya se han tocado, quería centrarme en el tema de la dinámica de las expectativas, que está relacionado realmente a la participación que pueden tener las comunidades en el movimiento económico del turismo en general. Porque esto lo veo muy comúnmente. Yo, aparte de ser una persona que desde hace bastante tiempo estoy relacionado con el tema del turismo, las comunidades y los conflictos,
también veo mucho la gestión del patrimonio cultural en el Perú, ¿no? Sobre todo a partir de las experiencias que tenemos con el Camino Inca en diversas partes del territorio nacional. Por un lado, hay una estrategia de los gestores del patrimonio y promotores del turismo que buscan y promocionan muy activamente que las comunidades accedan al desarrollo de proyectos, de iniciativas, sobredimensionando las expectativas de las posibilidades y beneficios reales del turismo, ¿no? Buscan el beneplácito rápido, el apoyo de las comunidades, la cooperación internacional, promoviendo un argumento de que esto mejoraría las condiciones de las comunidades más pobres del país. Para que justamente sea positiva estas expectativas, desarrollan una serie de análisis, de diagnósticos de las posibilidades turísticas de las comunidades y los productos turísticos que podrían vender, que normalmente son bastante frágiles, ¿no? Y eso se ve porque hay muchas iniciativas también en el país que no tienen éxito en el tiempo, ¿no? No están asociadas a destinos turísticos, crean un producto, pero finalmente no hay demanda de esos productos. Entonces, están basados en diagnósticos e iniciativas bastante frágiles. Luego hay otra parte de las iniciativas, incluidas las que están registradas por el Estado dentro de estas 67 iniciativas, que están asociadas a responsabilidad social de empresas relacionadas a industrias extractivas en el país, ¿no? Mineras, petroleras, madereras, que financian emprendimientos turísticos de turismo rural comunitario en zonas donde tienen conflicto y rechazo por parte de las comunidades, obviamente buscando un respaldo social, ¿no? Y de alguna manera muchos de esos emprendimientos sobreviven en el tiempo a partir del financiamiento que se hace desde estas industrias, de estas empresas. Por otra parte, también hay una perspectiva y una posición en general de parte de las comunidades, no solo sobre el patrimonio suyo, sino también sobre las posibilidades del turismo, ¿no? Se asume que la única posibilidad de uso, de usufructo, de beneficio respecto a su patrimonio cultural natural es comercializarlo a través del turismo, ¿no? Normalmente hay una situación de mucho desinterés a veces sobre la situación de su patrimonio cultural y natural, y ven que la única posibilidad de retomar interés, de que se vuelva un elemento trascendente en su territorio, es que haya iniciativas turísticas para obtener algún beneficio, obviamente para superar las condiciones de pobreza y carencia de servicios en que están. También, a pesar de que en muchos casos puedan considerar que no sería muy factible el desarrollo del turismo en estas localidades, también ven que los proyectos financiados, por ejemplo, por la responsabilidad social empresarial, gobiernos locales u ONGs, finalmente van a ser fuente de trabajo inmediato, y ya la sostenibilidad en el tiempo es una cosa que, si bien preocupa, no es una prioridad, ¿no? Luego también de parte de las autoridades locales se ve bastante también, sobre todo en las zonas donde hay algún flujo económico por el canon minero petrolero, que es una justificación de financiamiento de obras por parte de autoridades locales, ¿no? A pesar de no haber hecho un análisis de factibilidad de los emprendimientos, sí desarrollan financiamiento, infraestructura para esta idea de las posibilidades que podría brindar el turismo rural comunitario en sus respectivas localidades, ¿no? Y expectativas que normalmente luego no son satisfechas, ¿no? Y por eso es que ponía en consideración. Y es interesante que de parte del Estado, en base a este proceso de aprendizaje durante estos últimos años, también se haya considerado hacer una especie de evaluación de la factibilidad. Y esto nos remite a pensar que obviamente no en todas las comunidades, a pesar de que tengan una serie de recursos que podrían ser interesantes para el turismo, no en todas las comunidades se puede desarrollar un turismo rural comunitario, yendo solamente enfocándonos o abstrayéndonos de todos los demás factores que, por ejemplo, mencionaba la primera exposición de Argentina, factores políticos, económicos, culturales, infraestructura y demás, que se necesitan para el desarrollo de estas iniciativas y también para el desarrollo y el bienestar de las mismas comunidades, sino solo centrándonos en la actividad turística, ¿no? Entonces, estos manuales de turismo comunitario de parte del MINCETUR han considerado unas condiciones mínimas para el desarrollo del turismo comunitario, ¿no? Varios elementos, varios factores que han tomado en cuenta. Está
la vocación turística, las características del patrimonio cultural y natural, tener una propuesta de producto turístico, tener una demanda en ejercicio y una demanda a futuro, tener un proceso de facilitación turística y organización de base, y estar relacionados a algún tipo de organización de base comunitaria. Estos requisitos se han actualizado. Antes, a nivel de país, se consideraba turismo rural comunitario en realidad, cualquier forma de turismo que sucede en comunidad, inclusive sin tener alguna relación con las formas de organización comunitaria. Ha mejorado el concepto, ha mejorado la perspectiva, pero hay aspectos que hay que considerar, ¿no? Y están relacionados ya a la situación de los contextos sociales, económicos, políticos de cada uno de los países. Uno de los elementos para estas condiciones mínimas para el desarrollo del turismo comunitario es el tema de facilitación turística, que le entienden como las facilidades mínimas que tienen que tener los entornos de estas iniciativas de turismo rural comunitario. Y ahí se consideran, o sea, para evaluar y que para que sea parte de este movimiento que organiza el Estado de Turismo Rural Comunitario, de turismo comunitario, es que este destino que quiera desarrollar la comunidad cuente con instalaciones para el adecuado servicio, planta turística articuladas al recurso atractivo, tenga infraestructura básica como agua, desagüe, comunicación, transporte, conectividad, y cuente con recursos humanos capacitados. ¿Por qué he destacado solo esta parte dentro de las condiciones mínimas? Porque justamente ese es uno de los elementos con que menos cuentan las comunidades en el caso específico del Perú, ¿no? Las deficiencias en infraestructura, en acceso a servicios educativos, en acceso a servicios de salud son bastante precarios, y esto nos ha mostrado con mayor dramatismo la pandemia de los últimos 2 años, ¿no? Donde llegó esta situación crítica de salud y ha encontrado a un país que, si bien tiene un desarrollo económico expectante para el mundo, un crecimiento anual sobre 4, 5, 6% en los diferentes años y una expansión del Producto Bruto Interno, al final las condiciones de infraestructura, las condiciones de salud, las condiciones de alimentación de gran parte de la población eran bastante precarios, y sobre todo en las zonas rurales. Hay que tener en cuenta que la pandemia, por ejemplo, nos encontró con alrededor del 60% de la población que no tiene una refrigeradora donde guardar sus alimentos, ¿no? Gran parte del sector educativo con condiciones de infraestructura bastante lamentables, sin agua, desagüe, sin luz eléctrica. Y yo quiero, para finalizar, poner un ejemplo, o por lo menos comentarles un ejemplo de uno de los lugares de turismo comunitario más importantes y más antiguos del país. En este caso es la isla de Taquile. Solo comentarle algunos datos, dado que esta es una experiencia que hay que tener en cuenta, pensando más allá de las experiencias positivas que puede haber de turismo comunitario, pensar de una manera más general, más macro, dentro del discurso del desarrollo y dentro del discurso de que puede ser realmente una estrategia y una esperanza para sacar adelante a comunidades que están en situaciones de pobreza, ¿no? La isla de Taquile es una isla que está en el lago Titicaca, al sur de Perú, frontera con Bolivia, donde se ha desarrollado el turismo ya casi por 50 años, desde los años 70, ¿no? Con mucho interés de parte del sector empresarial, de parte del Estado. Además, la isla de Taquile, a partir del desarrollo de sus textiles, que tienen toda una tradición muy interesante y ancestral, es también patrimonio inmaterial de la humanidad. Esta isla se encuentra dentro de un pequeño distrito, ¿no? De más de 3.000, solamente 3.452 habitantes. En ese distrito de 3.452 habitantes, anualmente, los últimos tres años antes de la pandemia, llegan alrededor de 100.000 turistas, ¿no? Donde el 80% son turistas internacionales. O sea, es un flujo que cualquier otra comunidad, ¿no? Cualquier otro distrito pobre que está desarrollando iniciativas de turismo comunitario quisiera tenerlo, ¿no? 3.000 habitantes, estoy hablando del distrito en general. Taquile es una parte, el distrito es una isla dentro del distrito del lago Titicaca. Tenemos 100.000 turistas, más de 80.000 son extranjeros. Imagínate un enorme movimiento turístico para una población tan pequeña. Sin embargo, los niveles de pobreza de ese distrito superan el 75% de población en situación de pobreza, ¿no? Los niveles para estar dentro de una persona en el Perú, para estar dentro de los niveles de pobreza,
debe ganar menos de 352 soles al mes, lo cual es menos de $100. Entonces ya estamos teniendo una idea de la cantidad de ingresos que tiene una persona en Taquile para estar considerado dentro del 75% de pobreza en esa comunidad que tiene 50 años de turismo comunitario, es uno de los principales y emblemáticos destinos turísticos del país. El 99% de la población de Taquile no tiene agua, desagüe, o sea, agua y desagüe potable a partir de una red Perdona, pública. Rodrigo, Sí, te tengo que pedir si podrías ir acabando la presentación para que nos dé tiempo a las demás partes, que si no se nos viene ya, un poco el tiempo perfecto. encima. Tiene esas condiciones de pobreza, está 4 veces por el debajo del índice de desarrollo humano, del promedio del índice de desarrollo humano del país. Entonces, es un punto importante para reflexionar las posibilidades reales, ¿no?, que tiene el turismo comunitario para subvertir, para superar las condiciones de pobreza de las comunidades a nivel general, más allá de algunos emprendimientos positivos que pueden estar dándose o la mejora de la calidad de vida de algunas de las familias de las comunidades.